Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre dipolo eléctrico dependiente del tiempo. Recordemos que en el video anterior demostramos las expresiones correspondientes a los potenciales retardados, es decir, las expresiones que nos permiten calcular el potencial escalar, el potencial eléctrico y el potencial vectorial magnético a partir del conocimiento de las fuentes de carga y de corriente. La característica fundamental es que tiene asociado un tiempo de retardo debido a la velocidad finita de propagación de las ondas electromagnéticas, que para el caso del vacío es igual a c. Entonces la conexión entre un potencial medido en un instante específico se debe al valor de las fuentes en un instante anterior, un tiempo retardado, tal cual como lo indica esta expresión. Una vez determinados esos potenciales, podemos encontrar los correspondientes campos retardados, campo eléctrico y magnético retardados. Aquí podríamos analizar cualquier cantidad de configuraciones conocidas, es decir, esto puede ser una configuración arbitraria pero conocida, pero vamos a centrarnos en el caso más simple posible, y ese caso tiene que ver con el dipolo eléctrico puntual, pero dependiente del tiempo. El dipolo eléctrico puntual fue analizado en electrostática, ¿sí? Pero aquí vamos a considerar que el momento dipolar eléctrico puede cambiar en el tiempo, ¿correcto? Bien sea por la magnitud o bien sea por la dirección. Entonces, la característica fundamental de este dipolo es que la distancia de separación tiende a cero, sin embargo, el momento dipolar permanece finito. Esa es, digamos, la característica. Entonces, para analizarlo, debemos especificar las fuentes. Es decir, debemos de especificar cuál es la densidad de carga y corriente asociada a este dipolo. Entonces, para ello, tengamos en cuenta un sistema coordenado donde vamos a utilizar el origen ubicado en la posición de la carga negativa. Y pues escribimos la densidad volumétrica de carga con la ayuda de función delta Dirac, tal cual como se especifica acá. Y lo que se debe notar es que aquí básicamente tenemos un diferencial de la función delta Dirac, ¿sí? Porque recuerden que este es pequeñito, de modo que la densidad volumétrica de carga lo podemos expresar de esta forma. Notemos que estamos utilizando variables primadas porque son asociadas a la fuente de onda electromagnética, mientras que las coordenadas no primadas las reservamos para los puntos campos, es decir, los puntos de observación. Entonces, cualquier densidad de corriente aquí que tengamos o densidad de carga variable en el tiempo se conecta con la densidad de corriente a partir de la ecuación de continuidad. Entonces vamos a sustituir acá y al hacerlo encontramos la correspondiente densidad de corriente asociada a este dipolo que depende del tiempo. Claramente, si no depende del tiempo, no tenemos densidad de corriente, ¿sí? Como es de esperarse. Entonces, el siguiente paso es calcular los potenciales retardados. Ya tenemos las fuentes, entonces vamos a calcular, por ejemplo, el potencial vectorial. Para ello necesitamos reemplazar acá la densidad de corriente correspondiente, es decir, la número 8, la que se ve acá. Entonces, al hacerlo, vemos que surge una integral en donde el integrando incorpora la función delta Dirac, y aquí por propiedad de la función delta Dirac, pues simplemente eh, evaluamos la función esta en r' igual a 0, básicamente. Entonces nos queda esta función que está acá. Una vez más, mire que aquí estamos evaluando la derivada del momento dipolar eléctrico respecto al tiempo, pero se está evaluando en el tiempo retardado. Siempre en el tiempo retardado, ¿no? No es el mismo instante. Muy bien, de una manera similar se puede determinar el potencial escalar sustituyendo la densidad volumétrica de carga 7 en la número 1. Queda reservado como ejercicio. Y finalmente, como ya hemos calculado los potenciales retardados, pues vamos a calcular los campos retardados asociados.
campo eléctrico y campo magnético. Y vamos a calcular, por ejemplo, el campo magnético a partir de ese rotacional. Entonces sustituimos nuestro potencial calculado y aquí este cálculo eh, sería, ¿cómo denominarle? Directo, sin mayor complicación. De hecho es así, pero se debe tener mucho cuidado a la hora de calcular las derivadas, porque aparentemente aquí la única dependencia de coordenadas no primadas se encuentra en el denominador, aparentemente, ¿sí? Es decir, nosotros podríamos erróneamente asumir que esta cantidad no depende de las coordenadas no primadas y tratarlo como constante. Eso es falso, porque notemos que el tiempo retardado depende de la posición del punto de observación. Aquí está, aquí participa el R. Entonces, al hacer las derivadas hay que ser cuidadoso y se debe hacer aplicando la regla de la cadena. Entonces, para hacerlo de una manera más cómoda, vamos a considerar solo la componente X de este rotacional, de esta expresión número 13, donde claramente adopta esta forma, ¿sí? Adopta esta forma. Y tengamos en cuenta que, bueno, luego aplicar aquí la regla de este producto, al calcular esta derivada, es donde aplicamos la regla de la cadena. Es decir, derivamos primero respecto al tiempo retardado y luego sí, deriva del tiempo retardado respecto a la coordenada y. Es la única precaución que hay que tener, ¿sí? El único cuidado que hay que tener. Calculamos las derivadas correspondientes, ¿sí? Reorganizamos, aquí calculamos otra derivada, reorganizamos y al reorganizar notemos que estos términos que aparecen aquí en cada paréntesis adoptan la forma de la componente X de un producto cruz entre dos vectores. Notemos que aquí aparece el primer término y pz de dos puntos, es decir, según derivada respecto al tiempo, y se le resta un término similar pero con estas coordenadas intercambiadas, es decir, z peso y punto punto, lo cual es característico de un producto cruz. Lo mismo que acá, ¿ok? Lo mismo que acá. Entonces, efectivamente, ese término equivale a la componente X de este producto cruz aquí y este producto cruz acá. De manera similar, recuerden que estos índices permutan cíclicamente, entonces es lógico que esta misma relación es satisfecha para la componente y para la componente z. De tal manera que podemos escribir las tres ecuaciones en forma compacta, tal cual como se muestra acá, o en términos de aquí un vector unitario para mirar mejor las dependencias respecto a la coordenada radial. Aquí está. Entonces aquí hemos calculado el campo magnético asociado a un dipolo eléctrico dependiente del tiempo. No importa la forma funcional, ¿sí? Es decir, aquí hemos encontrado una expresión general y una vez nosotros conozcamos cómo depende del tiempo ese momento bipolar, pues ya tenemos las expresiones. Eso es lo que hay que, digamos, destacar. Ok, de un modo totalmente similar, es decir, teniendo mucha precaución al calcular las derivadas, si sustituimos los potenciales en la número 11, que sería esta expresión que está acá, ¿sí? Y teniendo el cuidado de las derivadas con la regla de la cadena, se puede obtener esta expresión, también queda como ejercicio. Entonces aquí hemos cumplido la tarea. Hemos calculado los campos retardados asociados a un dipolo eléctrico dependiente del tiempo. Nosotros podríamos decir, o podríamos pensar, todo campo que depende del tiempo constituye un campo de radiación. Pero eso es erróneo, eso no es correcto. Vamos a ver qué aspecto fundamental o cuál característica fundamental cumplen esos campos de radiación. Entonces, vamos a concentrar aquí nuestros resultados y nosotros miramos que existe la característica fundamental es que coexisten varios términos con diferente dependencia algebraica de la distancia radial. Es decir, que hay un término 1 sobre r, 1 sobre r al cuadrado, aquí 1 sobre r, 1 sobre r al cuadrado, 1 sobre r al cubo. ¿Sí? Entonces, a partir de esas dependencias,
uno identifica diferentes zonas. Entonces, si asumimos que tau es un tiempo característico de variación de la fuente, ¿sí? Es decir, el tiempo que debe transcurrir para que se produzca un cambio apreciable en la densidad de carga y en la densidad de corriente, o en la densidad de corriente. Entonces, C por tau será la distancia que viaje la luz en ese tiempo que cambió apreciablemente la fuente. Entonces, si estamos a distancias mucho menores que dicha distancia viajada por la luz o por la onda electromagnética, eso es lo que define la denominada zona cercana. Por el contrario, si eres muchísimo mayor que C por tau, eso define la zona lejana. Estamos muy alejados comparado con la distancia que recorre la luz en un tiempo en donde el cual la fuente cambió apreciablemente. Y si no estamos en ninguno de los dos, es decir, no predomina ninguno de estos dos, esto es lo que se denomina la zona intermedia. Bueno, muy bien. Vamos a analizar las características de estos campos y veamos qué podemos extraer de acá. Si nos concentramos en estos primeros términos que aparecen acá, esto es lo que se denomina las componentes magnética y eléctrica del campo cuasielectrostático. ¿Cómo así campo cuasielectrostático? Pues ese campo es el campo electromagnético que se calcula a partir de las mismas ecuaciones de Maxwell, pero sin considerar la ley de inducción de Faraday. Es decir, son los cálculos que se realizan para un sistema donde el campo magnético varía tan suavemente, ¿sí? Tan suavemente que nosotros podemos despreciar ese término. A esa aproximación se le denomina aproximación cuasi electrostática, porque las ecuaciones que gobiernan los campos eléctricos y magnéticos, las ecuaciones que gobiernan el campo eléctrico son idénticas a la de la electrostática. Bien, entonces estos son los campos de la zona cercana. Este término que aparece acá se denomina campo de inducción porque precisamente es el término asociado a este campo magnético que está acá por la ley de inducción de Faraday. Es decir, que un campo magnético real en el tiempo induce un campo eléctrico. ¿Ok? Este es el término asociado. Entonces, por eso se denomina campo de inducción. Aquí vemos que la dependencia de este campo es de las derivadas del momento dipolar eléctrico. Entonces quiere decir que este campo de inducción está asociado o surge de la velocidad de las cargas elementales que constituyen el dipolo. O sea, es un término que depende de la velocidad de las cargas. En este caso, el sistema de cargas puntuales. A nosotros particularmente nos interesa este término. El campo asociado a la zona lejana. Y lo identificamos por dos cosas, básicamente. Es el término cuya dependencia radial es de la forma 1 sobre R, tanto el campo magnético como el campo eléctrico. Ojo con esto que es supremamente importante. Cuando definamos formalmente la radiación, vamos a comprender de una manera mucho más detallada el por qué estos dos definen los campos de radiación. Por ahora solamente estamos identificando las características de dicho campo. Entonces, campos de radiación deben ser de la forma 1 sobre R. De lo contrario, no son campos de radiación. Otra característica fundamental de estos campos es que, a diferencia de por ejemplo, este término de campo de inducción, este sí depende de la segunda derivada del momento dipolar. Por lo tanto, aquí me equivoqué, aquí surge de la aceleración de las cargas elementales que constituyen el dipolo, porque depende de la segunda derivada. Entonces está asociado a la aceleración y como veremos posteriormente,
son las cargas aceleradas las que pueden radiar ondas electromagnéticas. Entonces aquí de alguna manera, digamos que los aspectos asociados con la radiación empiezan a florecer de manera natural y lo que vamos a hacer es en el próximo video vamos a analizar, vamos a definir formalmente lo que es la radiación, ¿sí? Cómo se define formalmente la radiación y vamos a describir cómo se calculan diagramas de radiación, algo totalmente fundamental e importante cuando queremos hacer cálculos, por ejemplo, de antenas y cosas por el estilo. Este va a ser nuestro punto de partida.